El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición de nuestro programa, en pleno mes de julio, mes que celebramos las fiestas fundacionales y patronales de nuestra querida ciudad de Santiago de Guayaquil. Y tenemos a un invitado excepcional que realmente queremos resaltar, como es el caso del doctor Eduardo Kingman Garcés. Cuando uno escucha el apellido Kingman, es inevitable pensar en pintura, en arte, por el famoso pintor que era su tío y son homónimos, Eduardo Kingman. Pero en este caso se trata de otro gran talento ecuatoriano reconocido a nivel internacional, pero en el campo de la antropología, de la sociología, de la escritura, de la academia. Yo quiero agradecerle por el tiempo al doctor Eduardo Kingman Garcés y empezar por ahí, para que la gente, no solo en Guayaquil, en todo el país que nos siguen, pero especialmente acá, que tengamos un poco de idea de la familia, cómo fue su papá, Nicolás Kingman, su tío, Eduardo Kingman, el famosísimo pintor, y cómo llegan también la familia a tener esta vena tan grande en lo que tiene que ver a la parte intelectual. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Daniel, por la posibilidad de Andrés, este espacio. Andrés. Andrés, perdón. Sí. No se preocupe. A ver, yo creo que esta historia, bueno, esta sería una historia larga, ¿no? Una historia familiar de las que les contaba. A mi papá Pero le adelante, encantaba contar estas historias. O sea, esta historia empieza más o menos digamos, mi abuela es una abuela lojana, es Rosita Riofrío. Okay. Ha tenido un primer matrimonio con un señor Córdoba, del que es hija mi tía Filomena, y que falleció, y después tiene esta unión con el doctor Edward Kingman, que viene a las minas de Portobelo como O sea, médico. quedó viuda la Sí, señora. quedó viuda. Y el doctor Kingman viene a las minas de Portobelo. Y bueno, después hay una historia de familiar de migración, digamos. O sea, Okay. mi abuela pierde sus recursos. Hay una imagen de mi tío Eduardo dibujando la llegada de los acreedores a la casa de la abuela, y él está metido debajo de una mesa. Hay unos cuadros unas imágenes muy lindas. Qué Muy, muy increíble, ¿no? lindas ahora. En ese tiempo no debe haber sido tan lindo el proceso. No, pues ha de haber sido más bien un shock Sí, para él y pero para su claro, papá. lo interesante es que él decide emigrar hacia Guayaquil. Migran no Okay. solo mi abuela y mis tíos, sino que migran los primos de ellos, de la familia Riofrío, y se instalan en Guayaquil. De hecho, gran parte de la obra de mi tío Eduardo está anclada en Guayaquil. O sea, la obra que recibe el premio, el Carbonero, es hecha en Guayaquil. Y hay una serie de anécdotas de la intensa vida social que tenía mi tío con el puerto, digamos.
O sea, llevaba a la casa a personajes del puerto. eh, Ajá. es decir, que le desconcertaban a mi abuela seguramente, pero era como que digamos, se destaca mucho la pintura indigenista andina de mi tío, pero hay una producción importante en la propia ciudad de Guayaquil. O En sea que él cuanto a- llevaba a la casa, personas del puerto. Cuando dice el puerto, es gente que sí, trabajaba en el sí, puerto, que gente vivía alrededor del eran puerto, sus amigos, eran sus sus amigos. amigos. O sea, Claro. digamos, y en ese sentido, o sea, la formación de él es una formación sensible, digamos, una formación muy cercana a la vida, de la vida de la gente. De la gente. Es esa su característica, digamos. Y en cuanto a la lectura, o sea, la pasión por la lectura que hemos tenido todos, Sí, todos. eh, es una pasión que nace, yo diría que nace de mi abuela paterna. Es decir, yo recuerdo que cuando ella estaba, digamos, primero que ella le encantaba leer obras como de Dostoyevsky o de Edgar Allan Poe y contarnos a los niños, nos contaba muchas veces eran historias de terror, pero era como una suerte de hábito de la lectura, digamos, de deseo la lectura. No sé si es real o me imagino, pero recuerdo que mi abuela antes de morir dijo que quería terminar su última novela de Agatha Christie. Es Ah, decir, ya. O sea, y era una sí, aficionada a la lectura a la lectura, empedernida, ¿no? a la lectura y a la conversación, que es algo que heredó fundamentalmente mi padre, la capacidad para conversar, para narrar historias, en un ¿A tiempo qué en que se se dedicaba, narraban historias. a qué se Perdón, dedicaba su papá, mi Nicolás? padre Nicolás era, bueno, tenía dos, por un lado era periodista, o sea, Ok. periodistas, digamos, como se formaba en ese tiempo las generaciones, ¿no es cierto? No necesariamente pasaban por un sistema universitario. No, creo, Había es más, llegado creo al que no había periodismo, la carrera, yo no creo que no había existiera, la carrera. ¿no? Y era escritor, o sea, pero sobre todo era un narrador. O sea, me Ok. parece que él hubiera escrito muchas cosas, pero lo que le encantaba es rodearse de amigos para narrar historias y en los últimos años rodearse de sus nietos para contarles esas historias. Qué maravilloso, porque Mm. imagínense cómo le podía pues pasar justamente esas historias que él a su vez debe haberlas absorbido de Sí, sus vivencias y de lo que le contaron a su vez sus mayores, pues, ¿no? sí. Y aquí quizás hay una cosa que es interesante, que a mí me interesa mucho, es cómo esa capacidad de narrar historias se ha ido perdiendo Sí, cada vez más y al perderse las narraciones se va perdiendo una experiencia, un mundo de tradición eh, que se va esfumando, ¿no? O sea, yo creo que es un fenómeno que se vive contemporáneamente muy fuertemente, pero que quizás muy, yo todavía no viví. O sea, creo que las narraciones de mi padre, pero otras narraciones de otra gente, creo que enriquecían la vida de nuestra. tiene toda la razón. Y yo creo que es una de las cosas, de las grandes cosas que están haciendo falta. A mí, en algunas ocasiones que entrevistaba, por ejemplo, a la recientemente fallecida historiadora Jenny Estrada, Ruiz, Mm, me decía Jenny, hemos perdido la capacidad de tertulias, sí, hemos perdido la capacidad de la narrativa, de contar historias, eh, y a todo nivel, desde nuestras élites hasta los niveles más bajos, sí. hablando en lo socioeconómico, definiéndolo de esa manera, pero ya en sí lo importante es esa capacidad que no se hace ese ejercicio. Sí, vivimos con mucha premura, ¿no es cierto? O Uh -huh. sea, Sí, los lazos de comunicación se han hecho mucho más escasos. No, no diría que en todas partes, no todo, pero es decir, todavía vemos gente que se reúne en los parques a conversar o se reúne en sus casas a conversar, pero creo que va disminuyendo cada vez más en la medida en que la comunicación es alrededor de los medios, de los teléfonos y del apresuramiento de la vida.
Claro. Eduardo, ¿usted en qué colegio estudió? Y luego estoy viendo que en la universidad, y aquí me podrá corregir, sacó su título de doctor en antropología urbana en la Universidad Rovira en Y España, Virgil, sí. Virgil, perdón, en Virgil en España. Pero me imagino antes de eso, pues tuvo los estudios acá en Ecuador, ¿no? Sí, yo siento que sobre todo mi formación es el resultado de la lectura, de Sí. lecturas que van desde la poesía, que soy un gran lector de poesía, de filosofía, de historia. Es decir, en ese sentido creo que siento que hay una parte de dinámica interna, digamos, y que lo otro vino porque tenía que venir, porque si no, no hubiera podido ser profesor universitario. Yo estudié en un colegio fiscal, el Colegio Benalcázar de Quito. Antes En el en Benalcázar. Guayaquil había estado 2 años en una escuela, Ok. eh, pero, pero en Quito estudié en un colegio fiscal que tiene las virtudes del colegio fiscal, pero que al mismo tiempo yo sentía que tenía la limitación de que no había grandes preguntas. El, re- el, el rector del colegio nos visitaba y nos decía, ¿para qué se hacen líos con el tema de Dios si no existe Dios? O sea, una suerte de positivismo, cuando Sí, sí. digamos, el rumbo que seguí después es empezar estudiando filosofía con los jesuitas. Ok. No iba a ser jesuita, era un estudiante seglar, pero digamos, no había un espacio de aprendizaje de filosofía que no fuera esa No, y pues son gente, además son una congregación muy, muy, muy culta. digamos, muy culta, ¿no? Muy Sí, culta, esa es la verdad. sí. Y después hice una maestría en antropología andina en Flaxo, Ecuador, que es en donde después sería mi centro de trabajo. O sea, Flaxo, ¿desde qué año existe más o menos, que usted recuerde? Flaxo está cumpliendo los 50 años ahora. Ah, Es ya, decir, el ok. sistema Flaxo es una universidad que funciona en buena parte de los países de América Latina, Sí, que se inició en Chile. Las dos sedes más importantes son la Flaxo México y la Flaxo Ecuador, o sea, eh, pero existen en muchos lugares, en Brasil, en Perú, digamos, en o sea, muchos el lugares. sistema está en muchos lugares de América Latina. Sí, O sea que si 50 años estamos hablando del año 74, por ahí, ¿no? sí, 74. sí. Ahí inicia. Se la funda primero en Chile, sí, Ok. se la funda, pero en el tiempo de la dictadura no sigue funcionando Flaxo y se instituye aquí en Ecuador, sí. Y usted hace la maestría en Flaxo, acá en Ecuador. Si yo hago la maestría en Flaxo y cuando estoy terminando la maestría hay una suerte de fichaje, digamos, porque el problema de Flaxo era que no tenía profesores ecuatorianos. Ok. O sea, los profesores venían del extranjero fundamentalmente, o había muy pocos profesores ecuatorianos. Entonces, Amparo Menéndez Carrión, que era la directora de Flaxo en ese momento, o sea, decide ubicar un grupo de graduados de la maestría para que hagamos un doctorados afuera. Y bueno, yo elijo el doctorado en antropología. Ah, y ahí es que va a España, a Cataluña. Sí, yo siempre digo, no sé si es España o es Cataluña donde voy. Sí, puntualicemos porque para ellos Cataluña no es lo mismo. ¿Y Sí, qué bueno, parte lo de digo Cataluña porque es tengo mucho Virgil? cariño por Cataluña, sí, sí, ¿En qué parte es? No, pues es una región hermosa. Es una sí. región hermosa. ¿En qué Bueno, toda parte es España, pero sí. toda España? Tarragona es una ciudad, era la antigua Tárraco, una de las capitales del Imperio Romano. Ok. Está a una hora de Barcelona, más o menos en el Mediterráneo, ¿no?
en el Mediterráneo. Sí. Mi hija mayor estudió en Barcelona, Ya, comunicación social y ya, relaciones públicas, y entonces tuvimos la oportunidad de irla a visitar varias veces. Y la ya. verdad es que toda la zona es hermosa. Sí, eso no es Sí, hermoso. Hay que la gente, aprender a sí. tratar con los catalanes porque son serios, secos, pero son muy buenos amigos. A la Sí, final como usted son, dice, ¿no? sí, Hay que tratar. Una vez le cuento a mi esposa que la iba a visitar a mi hija y en la inmigración en Madrid ya, le hicieron migración, entonces le dijo, bueno, vengo a ver a mi hija. Ah, ya, le dice, su hija estudia aquí, sí, estudia relaciones públicas en Cataluña. Y que el policía de migración en Madrid le había dicho, pues, qué cosa, que usted la mande a Cataluña a estudiar relaciones públicas, no es la mejor idea. muy bien, es la imagen que tienen de los catalanes, sí, Sí, pero bueno, no, sí, para mí es, son gente seria sí, y además que sí, tienen mucho núcleo familiar, ¿no? familiar y también cuando incorporan a los amigos son muy grandes, grandes amigos, sí, Es sí. verdad. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? Bueno, como estadía familiar, donde nos fuimos todos, eran mis hijos Ah, se pequeñitos. fueron todos, ya, qué Sí, lindo. Una gran fueron experiencia familiar, entonces. estuvimos 2 años, pero después yo, hasta la pandemia, iba todos los años a Cataluña. Sí, Ah, o sea, hasta hace poco, hasta el 2020. sí, sí, ahí se cortó, así, ahí se nos cambió el mundo. Sí, Sí, la verdad que se nos cambió el mundo. Pero sí. qué bueno que mantenía ese vínculo, ese cordón umbilical, ¿era también por temas académicos, de trabajo o más porque quería visitar? Es una mezcla, ¿no? Yo siempre, ahora mismo estoy tratando de armar un viaje. eh, Ujú. pero bueno, unas veces eran por invitaciones, digamos, pero otras veces había que financiarse, por lo menos sabía que tenía dónde llegar, o sabíamos que teníamos dónde llegar. Sí, Eso es una ventaja, claro. sí, Sí, porque ya uno ya no piensa en la estadía, sino ya sabe dónde llegar. sí, sabe que, Claro. Y pero ahora está planeando un nuevo viaje para allá. sí, bueno, uno planea todo el tiempo, pero no siempre se realiza, ¿no? Porque ahora es muy caro viajar, además. Sí, Es verdad, es sí, verdad. Pero resulta increíble, y con esto vamos a ir a la primera pausa, ya. que cuando uno va a España se da cuenta que es más barato en algunas cosas que Ecuador. Sí, sí, bueno, es cierto cuando, digamos, si uno tiene dónde llegar, uno se Sí, prepara los alimentos, los restaurantes, muchos son posiblemente más tan del mismo precio o poco más altos que los del Ecuador. sí, Ecuador se ha hecho un país muy caro, en muy caro. efecto. Sí, Y si usted va al supermercado y también uno dice, no, esto en Ecuador no compro lo mismo con esto. sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero es bueno cambiar de tiempos. Eh, yo también pinto, aunque ha sido una pintura, digamos, ante un tío como mi tío Eduardo, o sea, siempre ha sido una pintura un poco oculta. Pero, Ya, pero cuando fue al viaje fue interesante porque justamente quien era mi tutor y quien me había invitado a ir a este departamento de antropología, dijo, pero es que tú puedes vivir de la pintura y me hizo una relación con un galerista. Y el galerista me dijo, a ver, me interesa esto, pero no es la luz del Mediterráneo, dice. Veámonos dentro de un año para ver cómo cambia su trabajo con la luz del Mediterráneo. Y así, yo creo que ¿no? el sentido o sea, me- nunca me atreví a mostrarle lo que había producido y ahí quedó, No se lo enseñó. pero lo interesante es cómo cada viaje te abre otro mundo, ¿no es cierto? O sea, te abre, inclusive en términos de luminosidad, de imágenes, de percepciones.
Me parece que ese es el sentido de los viajes. O sea, Sin como que duda. yo siento como cuando uno viaja, como que es una nueva oportunidad, un renacer de nuevo. Linda definición, linda y muy válida, muy válida. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Este es el personaje del viernes. Estamos hablando con el doctor Con Eduardo Eduardo, Kirman. con Bueno, con Eduardo. Eduardo. Como aquí tenemos esta cuestión de los títulos, ¿no? En Ecuador. Son Sí, terribles, eso es terrible. terrible, en todos lados. Bueno, como Sí, me decía colega periodista Bonil, con el ya, cual ya. tengo una muy buena relación, Un dice, gran, bueno, el gran caricaturista, ¿no? más grande, sí. Sí, sí, sí. Él dice que va a Mega Kiwi y que la gente le dice arquitecto, Ya, doctor. ya, Dice, a mí me regalan los títulos. Y cuando me sí, entrevistan en prensa me dicen ya. licenciado. Me dice, dice, entonces yo ya, bueno, Y hay una suerte de obsesión de los títulos, sí, es cierto. hay una obsesión aquí de los títulos, del titulismo, es verdad. Ya no son Vamos a títulos ir nobiliarios, pero son títulos profesionales. profesionales. Sí. Vamos a ir a la pausa. A propósito, este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, se reprisa el sábado mañana a las 9 de la mañana y el domingo también se reprisa a las 7 de la mañana. Además, estamos a través de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75, que se pueden suscribir aquí a Radio Atalaya 75 y en nuestro Facebook también, Radio Atalaya 680 AM. Ya regresamos en un momento, amigos, con Eduardo Kingman Garcés, renombrado historiador, antropólogo, catedrático de renombre en América Latina. Ya volvemos en un momento. Gracias, muy amables, por estar con nosotros en el personaje del viernes. En el mes de julio tenemos a un invitado realmente estupendo, que además de lo que puedo ver, es una persona, como toda persona inteligente, es una persona sencilla. Y yo quiero preguntarle, habíamos conversado antes de la entrevista, de alguna coincidencia, en el sentido de que mi bisabuelo, Paladines, venían también de Loja y que llegaron al Santa Rosa, llegó mi bisabuelo y su familia en la provincia del Oro, y que se dedicaba a ser agente viajero, ¿no? Y me decía usted, Eduardo, que esto era para el comercio de esa época, ese trabajo de agente viajero a mula, a lomo de mula, importante para la actividad comercial. Sí, digamos, lo que se evidencia en las primeras décadas del siglo XX es una ampliación o sea, de lo que se llamaría el despliegue de las mercancías. Es decir, Ok. cómo, digamos, digamos, en el caso de europeo, o sea, en París, juega un papel fundamental los pasajes, las exposiciones universales, los almacenes en ese despliegue. Pero aquí, ¿cómo se despliega en una sociedad como la de ese entonces? O sea, una sociedad que tenía vías de comunicación bastante deficientes, ¿no es cierto? Es decir, Así es, inclusive cuando precarias, estaba el ferrocarril, era muy costoso el transporte, el y transporte. en donde se desarrollaba todo un trabajo más bien de arrierías o de estos agentes viajeros que iban de lugar en lugar. Por ejemplo, un registro que veía yo, lo primero era cómo organizar una reunión con los pequeños tiendas, pequeños almacenes o compradores que existían en las distintas poblaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Y, y llegar
llegar a colocar las muestras, digamos, era un trabajo que solo podía hacerse a partir de esos agentes eh, de casas importadoras, pero también pequeños agentes, por ejemplo, toda la población de Otavalo también se trasladaba con sus cargas, muchas con veces sus a pie, cargas. vendiendo de pueblo en pueblo. Digamos, es la magia, digamos, una suerte de magia del comercio, magia del intercambio, ¿no es cierto? Porque las mercancías también venían las novedades, venían las revistas de otros lugares, venían los periódicos de otros lugares, o sea, Claro, claro. sí, Y me imagino que venían, como usted dice, los periódicos de otros lugares, revistas, cintas, porque en esa época recién traían sí, cintas para ver en los cines de esa época ya, sí, mudos, ¿no? sí, 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 Blanco y entonces, negro. eh, sí, esta es la relación de mi abuela con su primer marido, con el señor Córdoba. Ajá. Eh, Ellos vinieron desde allá, desde Loja. digamos, la familia de mi abuela fundamentalmente, mi familia, la familia Riofrío, sí, Sí, es una de las familias lojanas, una familia que ahora se ve que tiene antecedentes de migración muy antiguas porque son familias sefarditas, ¿no? Sí, son familias que vinieron y sefarditas. que se refugiaron en Loja. Claro, Eh, para estar lejos de cualquier persecución religiosa. sí, eh, sí, eso solamente ahora se empieza a potenciar ese tipo de referencia. Sí. Y Y cómo pasa? Sí, lo interrumpí, de hecho, perdón, mi adelante. abuela siempre tuvo un alma de migrante, o sea, estuvieron migrando entre Loja, Guayaquil, de Guayaquil pasaron a Quito, volvieron a Guayaquil, es decir, constantemente se estaban moviendo en un momento en que moverse era muy difícil, ¿no es cierto? O Muy sea, difícil. prácticamente cuando se iba de la provincia alguien se lo despedía a veces para siempre. O sea, de hecho mi padre salió a los 4 años de Loja y no volvió sino ya como una persona mayor, ¿no? O sea, ya Ok, ya no volvió, no salió, volvió, se sí, cortaron los lazos, de hecho, ¿no? casi como Ujú. esas migraciones que eran Sí, de continente a continente, así, ¿no? Porque las pero claro, de comunicaciones eran continente a tremendas. continente me puedo demorar un día, pero de Loja a Guayaquil a lo mejor me tomaba una semana. Por Sí, supuesto, por supuesto. No, yo digo de esa época que había gente que se venía, por decir, de Galicia a Cuba, de sí. Galicia a Venezuela, ¿no? A Pero Guayaquil recibió mucha gente, ¿no? Claro, por ser puerto, como usted dice, es claro, verdad. sí, Y en el caso de entonces, ¿cómo pasan por Santa Rosa, verdad? Y vienen a Guayaquil, así fue, sí, fluvialmente, ¿no es cierto? O sea, ventajosamente, fluvialmente. Guayaquil tenía, bueno, a ese tiempo del peso de la navegación fluvial por los ríos era muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, muy Ya, fuerte. sí, Y, y no había ujú, esta sedimentación que ahora es sí, tremenda, que no permite esa sí. misma tipo de navegación. Y bueno, todas estas son historias que yo lo recibí de mi padre. Eh, digamos, habría que indagar con más profundidad cómo se daban esos lazos, pero Claro, lástima que con cada generación que se va toda una memoria, toda una historia. eso es verdad. Ahora, ¿ha podido recoger en alguna de sus publicaciones algo de historias familiares o no? Sí, bueno, de hecho, en mi libro La ciudad y los otros, que Ujú. es un libro sobre Quito entre 1860 y 1940, eh, hay un trasfondo digamos, como todo trabajo de historiador, es un trabajo basado en archivos, Por supuesto. pero al mismo tiempo ya está en ese trabajo, aunque estén más en trabajos posteriores, está la presencia de la memoria. Y, y son presencias, digamos, la presencia quizás más cercana es la presencia
la memoria de mi padre, ¿no? Digamos, mientras escribí ese libro, yo recogía apuntes de lo que contaba mi padre y lo sopesaba, por ejemplo, a mí, pero también había recogido, por ejemplo, la memoria de los albañiles de la ciudad, es decir, o la memoria de las vendedoras de mercado o de sectores de intelectuales, sectores medios dentro de la ciudad. O sea, me, yo tengo el convencimiento de que, el- que la historia de una ciudad es el encuentro de muchas memorias, de muchos mundos, no, no es un solo mundo. O sea, a veces decimos la quiteñidad, la guayaquilidad como algo abstracto, cuando en realidad son mundos que entran, Mundos, que sí. confluyen y otras veces se oponen, pero que aportan de un modo u otro a su riqueza, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo más importante. Eh, ¿Qué dificultades tuvo para hacer esa investigación histórica de 1860 a 1940 respecto a Quito? 90 años, ¿no? Casi 100, sí, casi un siglo. posiblemente la falta de un trabajo más sistemático de mi parte, digo, digo por Ajá. decir, pero posiblemente, digamos, no, digamos, ese trabajo es uno de los que más he disfrutado, pero es un trabajo que me tomó casi 10 años, es decir, de O sea, indagar en los archivos música trabaja de archivos, de, ¿no? digamos, es un problema del trabajo de historiador, porque ahora mismo vemos, mi mujer también es historiadora, Ana Ok, María Getchell, eh, pero vemos que trabajamos mucho durante muchos años, pero que seguimos invadidos de documentos. O sea, es cantidad de fotocopias de documentos de archivo y no sabemos qué hacer con todo eso. O sea, con eh, tanta, con tanto digamos, documento. hay como una suerte de obsesión archivística, de obsesión del historiador por encontrar, cada cosa le lleva nuevas pistas a nuevos mundos. Y ese es un problema, o sea, hasta dónde, de qué modo organizo el trabajo para que ese trabajo no se me escape, que para tener un control sobre lo que se trabaja. Claro. Su esposa, ella es historiadora también, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo vino el enamoramiento? bueno, creo que me enamoré yo primero de ella que ella de mí. Bueno, así pasa a Sí, veces. así pasa. Bueno, ella es menor a mí, yo empecé a dar unas clases en la Universidad Central, era también muy jovencito, realmente me había graduado en el Filosofado San Gregorio Ok. y me pidieron que dé unas 2 o 3 charlas nada más y ahí le conocí. Eh, pero sobre todo lo que nos ha mantenido ha mantenido una relación en este tiempo que no son buenas las relaciones. O sea, Claro. es compartir un espacio de reflexión, de trabajo muy fuerte. Sí, sí, Y ese espacio de reflexión y de trabajo, sus hijos lo han podido aprovechar, lo han podido también compartir, porque a veces sale que el hijo le gusta ujú. hacer, no sé, otra cosa y no está en lo mismo, pues. Bueno, yo he sentido que siempre hemos tenido abierto una suerte de taller de trabajo en la casa, que ha girado, creo que ha girado en primer lugar alrededor del dibujo, de la pintura. O sea, ahora mismo tengo, o sea, eh, mis nietos, mis hijos siempre han estado muy cercanos al campo del arte, ¿no? O sea, Ujú. mi hijo Manuel es profesor de artes en la escuela en la escuela de artes del, a mi hija es arquitecta, mi otro Ok, hijo es dibujante, pero, pero yo veo que es eso, o sea, cómo en qué medida al interior de una familia se va creando una pasión eh, por, por una pasión por creativa, digamos, o sea, claro, un creativa. deseo de creación.
sí, Esa es la definición, ¿no? Una pasión creativa. sí, Sí. En el que estaba leyendo otros detalles de otras de sus obras, hablamos de La ciudad y los otros. En el caso de los trajines callejeros, memoria y vida cotidiana, siglos XIX y XX, veo que trabajó junto a Blanca Muratorio, destacada etnógrafa y profesora investigadora de Flaxo, Ecuador. ¿Cómo fue eso, ese sí. proceso? Bueno, en realidad es una reacción al propio libro La ciudad de los otros, ¿no es cierto? Porque en La ciudad de los otros hay un fuerte peso del archivo, mientras que en este libro nos interesaba eh, plasmar la memoria de la gente. Y la mejor noción que contamos con Blanca era la noción de trajines callejeros, o sea, de oficios de la calle, de movimiento de la calle, Ok, concebida no en términos de, de una cultura popular que tenía su riqueza, ¿no es cierto? Y que se ha ido perdiendo. O sea, por ejemplo, digamos aquí el folclorista brasileño Carvalho Neto en los años 50 hizo un registro de objetos, trabajó con Viteri, con Tejada, con algunos artistas, imágenes de los objetos de la cultura popular de esos años. ok, Y claro, lo impresionante es que ya no existe ninguno de esos objetos. Tampoco tenemos memoria de esos objetos. O sea, nos interesa ese mundo como un mundo de producción cultural, digamos, básicamente, producción de un tipo de estética. Y lo que nos interesaba es registrar las últimas memorias en ese sentido. Por ejemplo, la memoria de las cajoneras de Quito. Es decir, en la ciudad de Quito habían muchas cajoneras, ¿no es cierto? Eh, pero pero no, pero ya que cuando Blanca escribió el texto, quedaban solo dos cajoneras, ahora no queda ninguna. ya no Los queda cajones, ninguna. claro, los cajones eran pequeñas, eso eran cajones donde vendían objetitos que fascinaban sobre todo a los niños, o sea, Sí, sí, es verdad. pelotitas, muñecas de trapo, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia que tiene recoger esas memorias fundamentalmente o como puede ser las memorias que se han perdido del puerto, ¿no es cierto? O sea, Claro, que no debe solo, haber maravillas. claro, o sea, con cada persona que muere, cuántas historias desaparecen. Creo que ese es el sentido del trabajo de un historiador. En este caso, ¿qué desafíos enfrentaron en Trajines Callejeros, Memoria y Vida Cotidiana? ¿Qué desafíos enfrentaron con las fuentes orales? ¿Y cómo superaron esto para poder tener la investigación? Es una rica pregunta. O sea, me parece que digamos, lo que el trabajo en historia oral supone un tipo de actitud, ¿no es cierto? O sea, no la actitud de alguien que va a extraer como una mina los tesoros de la memoria. O sea, de alguien que va forzando a que, sino que se basa de alguna manera en un trabajo previo de conversación, de amistad, de relacionamiento. Por ejemplo, el trabajo que hice con el gremio de albañiles, con los viejos albañiles de Quito, supuso muchos años de relacionamiento, de conversación, de discusión. Es decir, hay una dimensión, una suerte de dimensión ética en ese tipo de trabajo. Después viene todo el tema de cómo, digamos, cómo el testimonio, digamos, la oralidad se transforma en escritura, ¿no es cierto? A veces la escritura mata a la oralidad, pero el único recurso que tenemos es el registro el registro de esa oralidad. O sea, Claro, cómo mantengo una fidelidad con respecto a lo que se dice.
a lo que se habla, cómo mantengo un respeto con respecto a quienes me entregan su memoria. Y cómo, esto es una duda y quizás no tenga mucho cielo, pero yo digo, normalmente cuando recopilan datos históricos es con archivos, etcétera, ¿no? Sí. O bibliografías. En el caso de la parte oral, ¿cómo lo documentan? ¿Solo con testimonio? Sí, solamente es el testimonio. O sea, lo que me cuentan no necesariamente es verdadero, porque Esa era mi nosotros, duda. sí, o sea, pero tiene la importancia es de su carga subjetiva, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de nuestra infancia, o sea, no somos conscientes de nuestra infancia, o sea, lo que hacemos Claro. es acercarnos a ella o imaginarla desde el presente, pero eso no quita el O valor, muchas cosas que nos han contado de nuestra o que nos han infancia. contado, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero no es tanto la fidelidad de los hechos, o sea, realmente sucedieron así, pero son realmente como yo las imagino, como yo las recuerdo, digamos. Eso es lo que interesa. Usted es profesor emérito de la Flaxo, es decir, Sí. ya no está dando clases. No, yo tengo dos cursos anuales sobre el tema de historia y memorias, es el tema fundamental. Ok, Trabajo en el Departamento de Antropología de Flaxo. ok, es que eso justo estaba con la duda. Directamente en el Departamento de Antropología Sí, así es. de la Flaxo. Y están Sí. haciendo en estos momentos alguna investigación especial, algún coloquio especial, trabajan Bueno, en ahora exposiciones. estamos celebrando los 50 años de Flaxo Correcto, y la semana que viene es una gran ocasión. hay un gran seminario en donde Ujú. están eh, muchos de los directores, los antiguos directores de Flaxo en Chile, en México, en Argentina, que a la vez son pensadores importantes de América Latina. Vienen Eh, la próxima semana acá. sí, Ok. pero digamos, como grupo dentro de Flaxo, o sea, nosotros formamos parte de un grupo que se llama Ciudad, Cultura y Vida Cotidiana. Justamente, digamos, acabamos una investigación de comparación entre Quito, Santiago de Chile y Bogotá. Y eh, digamos, digamos, lo coordino yo en asociación con una gran antropóloga chilena que es Francisca Márquez. Ah, ok. Y ella es una de las personas que va a venir o No viene ahora. no Sí, viene no ahora. viene Ah, ahora, ya. sí. Pero es un poco el nicho de trabajo nuestro, o sea, Ajá. de lo que sería a lo mejor las ciencias sociales menos importantes, porque más importantes, más peso muchas veces tiene la economía, la politología, pero la antropología se le resta importancia muchas veces, pero es fundamental, es importante porque nos Es permite entender lo fundamental. que somos. Sí, Por ejemplo, y con esto termino, en ya, los últimos años tomó muchísima fuerza la antropología con estos libros de Yuval Noah Harari. claro. Claro, que es historiador, pero él es un antropólogo. Entonces, y uno comprender la historia de la humanidad, no solo de la Sí, humanidad, sino de la sí, existencia en sí, del planeta, a través de la antropología, me pareció sí, fascinante y creo que a millones de personas también. sí. Nos muestra por qué somos diversos, ¿no es cierto? O sea, Uh-huh. nos muestra convivir con los diversos. Es muy cierto. Y cuán cantidad de jóvenes se interesan por la antropología? Porque quizás debe haber muchos, pero también dicen, eso no me va a dar Mm, réditos económicos. sí. No, digamos algo que me gusta a mí de continuar dictando clases en Flaxo Sí, es justamente la relación con los jóvenes. con los Es decir, jóvenes. hay jóvenes muy sensibles, deseosos de entender sus mundos, de entender la memoria.
sea, yo creo que es muy enriquecedor. Definitivamente, para ellos y también en este caso para Eduardo Kingman, esa conexión de ida y vuelta es fabulosa. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 claro. O sea, y me imagino que siempre ha sido, no solo con los millennials y centennials, sino antes con la generación X y con todo, ¿no? O sea, Sí, sí la labor de docente es una labor silenciosa o una labor muy, muy cercana a un mundo aparente, a un mundo que puede ser separado del mundo público realmente. O sea, hay una cierta separación del mundo público para poder pensar, para poder investigar, pero es un espacio muy rico en cuanto a relacionamientos humanos, a la formación de nuevas mentalidades, o sea, me parece importante. O sea, creo que uno de los problemas de nuestro país es que el ejercicio de pensamiento, que no es un ejercicio, no es un privilegio de los especialistas, todos necesitamos pensar, todos necesitamos entender dónde estamos y cómo mejoramos el espacio en donde estamos. esta parte la voy a separar en un cortito, porque me parece que lo que acaba de decir es una gran verdad. Todos necesitamos pensar, no es solamente un privilegio de especialistas, y así como piensa el trabajador portuario o el taxista o el albañil o el ingeniero civil o bueno, o el deportista, todos tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio en nuestras cabezas. Tiene toda la razón y qué bueno que venga de una autoridad en historia, antropología y sociología como es Eduardo Kingman Garcés. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos... Ustedes, muchísimas gracias. Sí, este año Sistema de Emisoras Atalaya cumple 80 años. Lo fundó mi abuelo. Sí. O sea, yo soy una tercera generación y espero que venga pronto en el relevo mío una cuarta generación. Así es que para nosotros la parte histórica es también fundamental. Sí. Hay que hacer la historia de la radiodifusión, es prioritario. Tengo 2 estudiantes haciéndolo. Sí. Ah, sí, ¿no? Qué bueno, qué buena ya cosa. Nos pondremos en contacto para eso. Me parece extraordinario, me parece extraordinario. Ya. Que tenga, y la historia de la radiodifusión es muy, muy pegada con la historia de la música nacional. De la música, claro, Sí, claro. es muy pegada con la historia Justamente de la música les interesa eso, sí. De la música, de la creación de espacios, de otro tipo de espacios alternativos de relacionamiento. Sí. Totalmente. Qué bueno, mire, qué buena cosa. Que tenga un extraordinario día y repetimos para todos los que nos siguen. Esta entrevista está en el personaje del viernes con Eduardo Kingman Garcés, quien además es, y lo decimos aquí, es uno de los postulantes al Premio Nacional Eugenio Espejo 2024. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo inmenso. Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. No se olviden que a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter o X, como le quieran decir, estaremos también con este programa y lógicamente a través del YouTube Radio Atalaya 75 y del Facebook Live Radio Atalaya C80. Ya volvemos.